Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en esta mañana con otra enseñanza de la palabra del Señor, en la cual, como todas, es una enseñanza hermosas para nuestra vida. Y damos gracias a Dios por ello. Estamos contentos en esta mañana, ¿verdad? Por un domingo más, ¿verdad? De poder, el Señor me permite transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales y doy gracias a Dios por ello. Gracias al Señor primeramente y a ustedes que apoyan este programa, ¿verdad? Escuchándolo, ¿verdad? Cada domingo y estamos agradecidos por ello. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de Lancaster, California, y estamos saludándolos a cada uno de ustedes, dándole la honra y la gloria a Dios, porque Dios es bueno. Pues sí, gloria al Señor. Amén. Aleluya. En esta mañana, ¿verdad? Tenemos una lección hermosa en la que nos habla del atrio del tabernáculo. Gloria a Dios. La lección 23, ¿verdad? Para el 5 de febrero. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos concedió, ¿verdad? Llegar al segundo mes del año 23 y estamos contentos por ello. Ah, muy bien, dijimos que la lección, el título era El atrio del tabernáculo y se encuentra en los libros de Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Hebreos, una vez más en Éxodo y el libro de Tito, ¿verdad? Que Dios nos permita, ¿verdad? Poder alcanzar, ¿verdad? A leer, ¿verdad? Estos versículos y considerarlos cuando menos un poco, ¿verdad? Porque el tiempo es corto y sabemos bien que tenemos que ser, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Considerados con el tiempo y damos gloria al Señor por ello. Muy bien, saludamos a los hermanos que conocemos y nos conocen, pastores en North Hollywood, nuestros hermanos Rubén y Rosemary Delgado, que el Señor los bendiga grandemente. Dios bendiga a la congregación de North Hollywood. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro Mejíbar, que es maestro de escuela dominical en aquel lugar, y envío bendiciones para él y su familia, ¿verdad? También a los demás hermanos que conocemos en North Hollywood, enviamos saludos. También saludos para la iglesia de aquí, de Iglesia El Paraíso, ¿verdad? Donde pastorean nuestros hermanos Blanca Fernández y el hermano Raúl, Pastor Raúl Fernández. Saludos a ellos y a toda su congregación. Gloria al Señor por ello. Muy bien, voy a orar, ¿verdad? Para dar principio al estudio en esta mañana. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, estoy para iniciar este estudio, Señor, y que deseo que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabras para edificar. Y Señor, a usted daré honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Antes de dar principio a la clase, ¿verdad? Le suplico que oren por familiares, ¿verdad? Que han perdido seres queridos, ¿verdad? Están nuestros familiares Benavides, ¿verdad? Que perdieron a su mamá, aleluya, que ella está con el Señor. También oremos por nuestras primas, ¿verdad? Familia Reed, ¿verdad? Que han perdido un hermano también, aleluya, en esta pasada semana. Y oremos por Janet y toda la familia Reed, ¿verdad? Que el Señor los consuele, ¿verdad? También tenemos la familia Albarrán, ¿verdad? Que se han perdido a un hermano, ¿verdad? El hermano Alfonso ha pasado con el Señor y esperamos que Dios, aleluya, consuele a la familia, porque Él sabemos que ya está en la presencia de Dios, aleluya. Solamente los familiares, ¿verdad? Que quedamos somos los que pasamos por este trance, pero sabemos bien, ¿verdad?, a dónde van y a dónde están, aleluya, y ese es nuestro consuelo. Muy bien, aleluya, ya dijimos que el título de la lección era el atrio del tabernáculo, ¿verdad? La verdad central se dice de la siguiente manera: a través de Cristo, todas las personas tienen acceso a Dios para la purificación espiritual. Lo repito una vez más: a través de Cristo, todas las personas
tienen acceso a Dios para la purificación espiritual. Y el versículo clave se encuentra en Tito, capítulo 3 y versículo 5, y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Muy bien, ya leímos, ¿verdad? Dijimos que era la lección 23, ¿verdad? Para el 5 de febrero. Apúntelo usted, ¿verdad? Ahí en sus notas, ¿verdad? Que es la lección 23. Un recordatorio, ¿verdad? Para los hermanos, ¿verdad? Que ordenen sus expositores, ¿verdad? Porque ya para el mes de marzo, ¿verdad? Tenemos nuevas lecciones. Comuníquese con su pastor, o el superintendente de escuela dominical para que pueda ordenar sus libros, ¿verdad? Para que una vez más los tengan ya en el mes de marzo. Febrero es corto y se va rápido. Gloria al Señor. Muy bien. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Dios mostró su voluntad de tener comunión con su creación a través del tabernáculo y los sacrificios que se llevaban a cabo ahí. Ese deseo se hizo aún más claro cuando envió a su Hijo al mundo. Dice la palabra de Dios, en la estructura y la adoración del tabernáculo vemos representaciones de nuestro Señor y de nuestra adoración a Él. Al considerar la preparación de los israelitas para la construcción del tabernáculo, su adoración dentro del tabernáculo terminado y el cumplimiento del plan de Dios en el Nuevo Testamento. Veremos imágenes de nuestro Señor y aprenderemos lecciones acerca de nuestra adoración a Él. Tenemos la parte 1, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lugar al acceso a Dios. Dice la palabra del Señor dando principio en Éxodo, ¿verdad? El primer libro que tenemos en esta mañana, Éxodo 27:1, dice la palabra del Señor así, en que se lee dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Pasa a Deuteronomios, ¿verdad? Que también está en la palabra del Señor, Deuteronomios 12:10, y dice a la palabra, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios. Os hace heredar, y él dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitarán seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevarás todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Muy bien, este es la primera, ¿verdad? El primer inciso, ¿verdad? La primera parte, un lugar al acceso a Dios. El atrio del tabernáculo es donde la gente entraba para traer los sacrificios por sus pecados y recibir el perdón. Solo había un punto de entrada y lo primero que había dentro del altar del holocausto. Ya no tenemos que ofrecer holocausto porque Jesús ha hecho el sacrificio por nosotros. Él es el único camino a la presencia del Padre. Ya no tenemos que hacer más sacrificios con animalitos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio por nuestros pecados. ¿Se imagina usted si todavía se tendrían que ofrecer animalitos, ¿verdad? Para el holocausto, quizás ya no hubiera animalitos, ¿verdad? Porque el pecado es tan grande, ¿verdad? Que se hubieran terminado. Pero gracias al Señor
como dice la palabra, aleluya. Ahora Jesús, ¿verdad? Ha hecho el sacrificio por nosotros y Él es el único camino a la presencia del Padre. Es el único camino que tenemos al Padre, aleluya, porque dice la palabra del Señor que Él es el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Y no hay otro camino como llegar al cielo o al Padre si no es por Jesús. Y damos gloria a Dios por ello. El tabernáculo era la morada de un Dios santo con su pueblo, de acuerdo a Éxodo 25:8. Pero el pueblo de Israel no podía entrar libremente en su presencia debido al pecado. El tabernáculo incluía una tienda interior donde se ubicaba el lugar santo y el lugar santísimo. No sé si usted alcance a ver una figura pequeña que puse aquí, aleluya, que es como el tabernáculo o tienda de campaña, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, o era una morada, ¿verdad? Donde la presencia del Señor estaba ahí. O dice la palabra del Señor, la presencia de Dios que rodeaba esta tienda en el atrio exterior. En este atrio se hacían sacrificios para expiar, ¿verdad? O sea, para cubrir, ¿verdad?, los pecados del pueblo. Los muros del patio eran cortinas de lino fielmente tejido de 7,5 pies por 2,3 milímetros de altura, que colgaban de ganchos de plata en una barra sostenida por pilares de madera. Los pilares iban encajados en bases de bronce. El atrio medía 75 por 150 pies, 22,9 milímetros o 45,1%. En el lado oriental estaba la única entrada al atrio. Esta medía 30 pies de ancho y 9 puntos como cortinas de lino torcido que estaban decorados con los hermosos bordados en hilo azul, púrpura y carmesí. A través de una abertura en esa cortina, el sacerdote y la persona que tenía un sacrificio podía entrar al atrio o patio, como se le llama, ¿verdad? Atrio es un patio para presentar sacrificios a Dios. Justo dentro del patio estaba el altar de los holocaustos, que representaba el deseo de Dios de tener comunión con la humanidad a través del perdón de los pecados. El altar de madera revestido de bronce era cuadrado y medía 7,5 pies por 2,3 de ancho y de largo, 4,5 pies y 1,4 de alto. De acuerdo a Éxodo 27, ¿verdad? Del 1 al 2, ¿verdad? Que lo tenemos leyendo aquí y dice la palabra del Señor. En cada esquina del altar había un cuerno donde se untaba la sangre de los sacrificios. Estos sacrificios eran esenciales para que la gente recibiera el perdón de sus pecados. También se le instruyó a Moisés que hiciera utensilios de bronce para usarlos durante los sacrificios en el altar y las 2 varas con las que llevaba al altar. Se le pidió que siguiera el modelo que le había dado sola Dios. Dios le había dado, ¿verdad?, a Moisés la instrucción y el modelo, ¿verdad?, cómo se, ¿verdad?, llevaba a cabo este tabernáculo, ¿verdad? Y en este tabernáculo dice la palabra del Señor, aleluya, que tenía, ¿verdad?, los simbolismos, ¿verdad?, de los muebles, lo que había, ¿verdad?, en este tabernáculo, en esta tienda de campaña, ¿verdad?, portátil, ¿verdad?, dice la palabra del Señor. Ahí, aquí, en ese lugar, estaba el arca del pacto, estaba el altar del holocausto, estaba el altar del incienso, estaba el candelero,
la mesa de los panes y el laboratorio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que allí, aleluya, en esa morada, ¿verdad? Estaba ahí, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Dios moraba en la tienda, pero ahora en este tiempo sabemos bien, aleluya, que de acuerdo a Juan 1:14, dice la palabra del Señor, aleluya, dice que Jesús, aleluya, aquí el verbo, ¿verdad? Se hizo carne, ¿verdad? Y ya habitó entre nosotros, ¿verdad? Ahora Él ya no habita en tiendas, ahora habita, ¿verdad? Entre nosotros. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la unigénita del Padre, llena de gracia y de verdad. Y es Jesucristo, ¿verdad? El que ahora, ¿verdad? Ya no mora en templos, ¿verdad? Hechos por mano de hombre, ahora mora en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios por ello, aleluya. Dice la palabra del Señor que en ese tabernáculo, ¿verdad? Se encontraban, ¿verdad? El acto, ¿verdad? Se encontraba el altar, el holocausto, lo repito, el altar del incenso, el candelero y la mesa y el laboratorio. En ese lugar estaba él, aleluya, esas cosas que tenía, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que el tabernáculo, ¿verdad? Era tienda o morada, ¿verdad? Tienda de campaña, un santuario portátil, ¿verdad? Que cobijaba el arca del pacto, ¿verdad? Pero lo más importante de todo era que era el simbolismo de la presencia de Dios, aleluya, que sirvió a Israel en el tiempo que ellos anduvieron, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Ese tabernáculo le sirvió hasta cuando Salomón hizo el templo, ¿verdad? De acuerdo en Reyes, aleluya, ya Salomón hizo el templo, entonces ya quedó, ¿verdad? Un templo, ¿verdad? Hecho donde se adoraba el nombre de Cristo, el nombre de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya. También se le instruyó a Moisés que hiciera utensilios de bronce para usarlos durante los sacrificios en el altar, y las dos varas con las que llevaba el altar. Se le pidió que siguiera el modelo que Dios le había dado. Muy bien, había un lugar, ¿verdad?, de adoración, ¿verdad? Como el lugar, ¿verdad?, que tenemos hoy, ¿verdad? ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, asistemos al lugar, a una iglesia, ¿verdad?, en donde en ese lugar es el lugar de adoración. Pero también podemos adorar al Señor, ¿verdad?, en nuestro hogar, cuando estemos, ¿verdad?, que no haya un servicio, ¿verdad?, en la casa. Nuestro hogar también es un lugar de adoración, ¿verdad?, para adorar al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor, aleluya, un lugar de adoración, ¿verdad? En las instrucciones a Israel sobre la oración en la tierra prometida, Dios requirió que éste se llevara a cabo en el tabernáculo de su morada. Aunque el tabernáculo no era una tienda móvil, era el único lugar donde los israelitas debían de adorar a Dios. Debían presentar ofrendas, sacrificios, diezmos y regalos solo en el tabernáculo. Dios quería que su pueblo fuera diferente a los habitantes paganos de la tierra, los cuales adoraban a quienes quisieran y donde quisieran. A diferencia del culto de los paganos, el culto de los israelitas debía ser más que como una obediencia, y más bien no una obediencia, sino tener un buen tiempo de regocijo y festejo, porque cuando uno está en la iglesia, ¿verdad?, va a adorar al Señor con regocijo, ¿verdad?, con alegría, pues gloria a Dios, y ese es el festejo que había y el regocijo que tenían los israelitas al adorar al Señor. El uso de Israel de un lugar de oración específico estaba en su obediencia al mandato de Dios. El tabernáculo era la elección del Señor para Israel. Al venir al tabernáculo, el pueblo estaba
obedeciendo a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta mañana, ¿verdad? Que el Señor nos ha concedido, ¿verdad? Estar, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿verdad? Están escuchando la palabra del Señor y espero que hayan asistido, ¿verdad? A la iglesia donde el Señor les ha permitido ir, aleluya, para que también usted se goce, aleluya, con estas enseñanzas de cada domingo. Dios todavía da alta prioridad a los creyentes que se reunían para la oración colectiva. Pero ya sea que nos reunamos para orar o expresar en privado nuestra devoción a Dios, la oración es un acto de obediencia al Señor. Entrar en la presencia de Dios produce gozo. Pues sí, gloria a Dios. Para el creyente la oración no es una carga, sino una expresión gozosa, ¿verdad? Porque damos gracias a Dios por muchas cosas, porque Dios ha cuidado de nuestra familia, porque Dios ha suplido nuestras necesidades, porque Dios nos ha cuidado de estas epidemias que hay, ¿verdad? Alrededor de donde nosotros estamos, que gracias a Dios hasta ahorita, ¿verdad? El Señor nos ha cuidado y nos ha protegido. Por eso es más que razón de darle gracias a Dios y levantar nuestras manos, ¿verdad? Porque debemos de estar contentos y gozosos, ¿verdad? Había, dice la palabra del Señor, en los días de Jesús, el lugar que se adoraba a Dios era una fuente de controversia, ¿verdad?, entre judíos y samaritanos. Dado que el templo estaba en Jerusalén, los judíos afirmaban que Jerusalén era el único lugar de adoración a Dios. Sin embargo, los samaritanos habían elegido el monte de Gerizim como el lugar para oración a Dios, ¿verdad? En la conversación de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo, la mujer, ¿verdad?, sacó a relucir este tema, al recibir convicción del pecado por la revelación de Jesús acerca de su vida. Quiso cambiar el enfoque de la conversación de sus pecados a la controversia sobre la adoración. Se conoce la historia, ¿verdad? Esta mujer, aleluya, vino a agarrar agua, ¿verdad? Jesús estaba ahí en ese lugar. No era casualidad. Jesús sabía que esa mujer iba a pasar por ahí. Por eso le dijo a sus discípulos, váyanse, ¿verdad?, a traer algo de comer. Y yo espero aquí. Él sabía que esa mujer tenía una grande necesidad, ¿verdad? Usted conoce la historia, ¿verdad? Como tuvieron una plática, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que su pueblo, ¿verdad?, enseñaba que la oración debe de realizarse en el monte de Gerizim, pero los judíos adoraban en el monte de Jerusalén. Jesús respondió señalando que se avecinaba un tiempo en la que la oración no se limitaría a los edificios y a lugares específicos, sino que tendrían un lugar en el corazón que adorarle, ¿verdad? Jesús enseñó que la oración es un asunto de relación personal con Dios y no una ubicación geográfica, ¿verdad? Que la oración, ¿verdad?, es donde quiera que usted se encuentre, usted le puede dar gracias a Dios. No exactamente una ubicación geográfica, ¿verdad? No, sino en el lugar a donde usted le puede dar gracias a Dios. Sí, a lo que tenemos que ir, claro, claro, al Señor que nos permite, ¿verdad? Que nos permite ir a la casa de Dios es una bendición. Pues sí, gloria a estar en la casa del Señor, aleluya. Pero usted puede orar, ¿verdad? Donde quiera que haya una necesidad. Usted puede orar por una persona enferma, donde quiera que se encuentre esa persona. Usted puede levantar sus manos y darle gracias a Dios por las mañanas, ¿verdad?, que el Señor le permitió amanecer, ¿verdad? ¿Cuántas personas, verdad, duermen y ya no despiertan? Pues sí, gloria a Dios. Así es que nosotros, que el Señor nos permite,
¿verdad? Abrir nuestros ojos la siguiente mañana, podemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios y ahí adorar al Señor, ¿verdad? Eso es muy bonito. Jesús enseñó que la oración era un asunto de relación personal con Dios y no de una ubicación geográfica. Ya lo mencioné. La morada de Dios ya no es un templo o tabernáculo. Los creyentes son ahora su propio templo donde mora el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 3:16. Ahora, como dije al principio de la clase, ¿verdad? Jesús moraba, ¿verdad?, en campañas, pero de acuerdo a Juan 1:14, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. En aquel tiempo, ¿verdad? Jesús lo adoraban en templos, ¿verdad? Pero ahora está en nuestro corazón. Ahí Él es la habitación de Dios, ¿verdad? Es la habitación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora le podemos adorar a Él, aleluya, y podemos tener comunión con Dios, aleluya, como dice la palabra del Señor. Jesús enseñó que la oración es un asunto de relación personal con Dios. Muy bien, hay una participación, ¿verdad?, para los alumnos que dice, ¿por qué Dios seleccionó un solo lugar para la oración? ¿Qué contraste ve entre las instrucciones de Dios respecto a la oración en el Antiguo Testamento y la oración, ¿verdad?, de hoy? Esa pregunta, ¿verdad? Si usted gusta, me la puede enviar, ¿verdad? Ah, por las redes sociales, ¿verdad? Y me puede decir, aleluya, ¿qué contraste ve usted entre la instrucción, ¿verdad?, de Dios respecto a la oración, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento y la oración de hoy. Muy bien, la parte 2, ¿verdad? Dice, un lugar para el perdón, ¿verdad? Sacrificios requeridos, ¿verdad? El sacrificio tenía que ser perfecto. Gloria a Dios. Había un lugar, ¿verdad?, para que Dios perdonara los pecados, ¿verdad? Y los sacrificios requeridos, ¿verdad?, eran animalitos, ¿verdad?, que no tuvieran ningún defecto, que estuvieran bien, aleluya, para ofrecérselos al Señor, ¿verdad? Esos animalitos, ¿verdad?, para medio de la expiación del pecado. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Expiación del pecado, ¿verdad? Es para cubrir, ¿verdad?, el pecado, para hacer un pago, aleluya, equivalente a un rescate, ¿verdad? Dice la palabra. Si no se expiaba, ¿verdad?, se sujetarían a la ira de Dios. Levíticos 17:11 dice de la siguiente manera, por cuanto Dios deseaba salvar a Israel, perdonar sus pecados y reconciliarlo, ¿verdad?, consiguió mismo, ¿verdad?, una, una manera o un camino de salvación, porque Dios ha sido siempre, ¿verdad?, bueno, puede decir gloria a Dios, para con nosotros, para la humanidad, aleluya, que la creación que Él había hecho nunca ha querido que se pierda. En la mente de Dios es siempre, ¿verdad?, que el ser humano alcance salvación. Pues, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, aleluya, en el texto tan conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se perdiere, mas obtuviere la vida eterna, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? El deseo de Dios, ¿verdad?, es siempre, ¿verdad?, alcanzar al hombre, pues, y gloria a Dios. Ese ha sido su mejor deseo desde el Antiguo Testamento, que estamos mirando ahorita el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, ¿verdad?, el libro de Deuteronomios, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad?, el Señor ama tanto a su pueblo, aleluya, que Él desea, aleluya, que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado, ¿verdad?, muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para que el hombre, aleluya, alcanzara a Dios, ¿verdad? Ahora en estos tiempos en que estamos viviendo, ahora nos habla
por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, que tenemos, ¿verdad? Un Salvador, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y le damos la gloria y la honra a Dios. Seguimos, ¿verdad? Un lugar, aleluya. El plan de Dios para nuestra redención se estaba desarrollando aún en los días de la oración en el tabernáculo. Los sacrificios que él requería de los israelitas tenían un propósito y estaban destinados a enseñarles la importancia de obedecer y adorar a Dios. ¿Verdad? Qué importancia, ¿verdad? Es, aleluya. 8 días después de que Aarón y sus hijos, ¿verdad?, hubieran presentado, ¿verdad?, los sacrificios y las ofrendas requeridas para su ordenación como sacerdotes, Moisés los reunió junto con los ancianos de Israel. Les indicó que tomaran de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y los ofreciera delante de Jehová, de acuerdo a Levíticos 9:2. Estos se ofrecían en favor de Aarón y el sacerdocio. Luego debían instruir a los israelitas que trajeran sus propias ofrendas para expiación del pecado, para sus holocaustos, para sus ofrendas de grano. Los sacerdotes ofrecían estos sacrificios en el altar, proporcionando una expiación por los pecados. La palabra hebrea expiación transmite la idea de apaciguar la ira de Dios y cubrir un sacrificio por sus propios pecados y los pecados del pueblo. El camino a la presencia de Dios era a través de la sangre y de los toros y machos cabríos. Los sacrificios en el Antiguo Testamento, aunque agradaban a Dios, no proporcionaban el perdón de los pecados ni la perfección, solo apuntaban al tiempo de Cristo. Únicamente a través de Él las personas pueden recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna. Únicamente a través de Jesucristo. Es el único camino que hay de aceptar a Jesucristo, ¿verdad?, para poder alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Pues sí, gloria al Señor. Dios se moverá entre su pueblo y quería que se prepararan para ver su gloria. El pueblo obedecía trayendo su ofrenda y luego esperando que Él revelara su gloria. Dios no los defraudó, pero Dios cumplió con su palabra, porque Dios es un Dios, ¿verdad?, que Él, ¿verdad?, atiende, ¿verdad?, y promete, ¿verdad?, lo que Él promete, Él lo cumple, pues sí, gloria a Dios. Muy bien, hay un sacrificio perfecto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, aunque los sacrificios ofrecidos sobre el altar expiaban el pecado, no podían perfeccionar al que los ofreciera, de acuerdo a Hebreos 10:1. Lo leemos, está en la palabra del Señor y dice de la siguiente manera, diciendo, primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Dice la palabra del Señor, repetido año tras año, los sacrificios recordaban a los israelitas su pecado. En vez de eliminarlo y borrar la culpa, no podían proporcionar lo que la humanidad necesitaba. Aunque en el Antiguo Testamento, año con año, ¿verdad?, venían y ponían animalitos en sacrificio,
ofrecían su holocausto, ¿verdad? Cada año, aleluya. Eso, aleluya, no ayudaba, aleluya. Eso no era suficiente. Solamente les recordaban, ¿verdad? Los pecados que ellos habían hecho durante el año, aleluya. Pero no tuvieron, ¿verdad? Verdaderamente un buen resultado. Puede decir gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor enseguida. La respuesta al dilema de la humanidad llegó en la forma de sacrificio supremo, Jesucristo, ¿verdad? Que dice la palabra, el escritor de Hebreos mostró que Cristo vino a hacer lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían, perdonar el pecado, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Vino a morir en la cruz del Calvario y vino a hacer, ¿verdad? Lo que los sacrificios, ¿verdad? No pudieron hacer. Pues damos gracias a Dios por ello. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Al morir por nuestros pecados, Jesús cumplió la voluntad de Dios escrita en las páginas del Antiguo Testamento, ¿verdad? De acuerdo a Hebreos 5:9, al anular el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento a través de su sacrificio obediente. Jesús proporcionó la santificación para todos los que vienen a Él. Pues el altar del holocausto nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que habiendo sido sacrificado en la cruz por nuestros pecados, ahora ha resucitado y ofrece a los pecadores pleno perdón y santificación. Pues sí, gloria a Dios. Lo que los sacrificios, ¿verdad?, de animalitos no pudieron hacer, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, como ya mencioné, y Él vino en la cruz del Calvario, ¿verdad?, a pagar por todos nuestros pecados, aleluya. Y damos gracias a Dios por ello, porque tenemos un Salvador, ¿verdad?, que es Jesucristo, aleluya. Y damos la honra y la gloria a Dios. Tenemos la parte 3, ¿verdad? Un lugar de limpieza, puede decir gloria a Dios, la purificación para el servicio. Más allá del altar del holocausto, había un lugar para los sacerdotes se limpiaran de las impurezas de su cuerpo. No podían servir plenamente, plenamente en el tabernáculo sin esa limpieza. A menudo permitemos actitudes y comportamientos en nuestra vida que nos impiden ser eficaces en el ministerio al que Dios nos ha llamado. Bajo el nuevo pacto, el servicio no se limita a los sacerdotes o líderes, porque todos somos linaje escogido, dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:9, y nos dice de la siguiente manera, aleluya, porque todos somos linaje escogido, todos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacerdotes no solo necesitaban ofrecer sacrificio por sus pecados, sino que también debían limpiarse físicamente antes de poder entrar al lugar santo para completar su trabajo. La caminata al tabernáculo les ensuciaba los pies y el manejo de los sacrificios ensuciaba sus manos. Esto exigía un lugar para la limpieza. De acuerdo a Éxodos 30:18, dice la palabra que Dios proveyó una fuente de bronce o un lavamiento de bronce para la limpieza regular. Se encontraba entre el altar del holocausto y el tabernáculo. Dios instruyó a Aarón y a sus hijos que se lavaran las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Descuidar esa limpieza diaria traería la muerte, ya sea ministrando en el altar o del holocausto o dentro del tabernáculo. Dios requirió limpieza de aquellos que realizaban este ministerio. Delicado, pues, muy delicado.
Puede decir gloria al Señor. Muchos sacerdotes, ¿verdad? Ahí en el altar del holocausto, ¿verdad? Morían, ¿verdad? Por eso se dice la escritura, ¿verdad? Que les amarraban un cordoncito en el pie, aleluya. Por si acaso, aleluya, la gente moría ahí, se los podían sacar. Pues sí, gloria al Señor, porque era delicado, ¿verdad? Y aún también en los días en que vivimos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros que ministramos la palabra del Señor, aleluya, tener, aleluya, cuidado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo, pues sí, gloria, y pide que su pueblo también sea santo, pues sí, gloria, es delicado, aleluya. Recuerda, no está en la enseñanza, aleluya, pero me recuerdo, ¿verdad? Lo que le pasó a Zacarías, ¿verdad? En aquel tiempo que le tocó a él, ¿verdad? Ministrar, Zacarías, un sacerdote, ¿verdad? Le tocaba ministrar en ese tiempo, aleluya. Y cuando estaba ministrando, se le apareció el ángel de Dios, ya era anciano, Zacarías, ¿verdad? Y su esposa también ya era de edad avanzada, pero aún sin embargo, el ángel se le apareció cuando él estaba en el holocausto adorando a Dios. Y ese ángel le dice, vas a tener un hijo, tu petición ha sido contestada, porque la petición de ellos de toda su vida de matrimonio, ¿verdad? Era que Dios les diera un hijo. Esa petición la tuvieron por muchos años y en ese tiempo, ¿verdad? Dios le contestó a Zacarías, ¿verdad? Que iban a tener un hijo, aleluya, a la edad avanzada. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que estaban fuera pensaban que algo le había pasado a Zacarías porque ya tenía mucho tiempo ahí en el holocausto, ¿verdad? Ah, esto me imagino, ¿verdad? Que ha de tener cierto tiempo, ¿verdad? Que el sacerdote estaba en el holocausto, ¿verdad? Y a cierto tiempo ya tenía que salir o terminar su adoración, ¿verdad? Que ellos hacían, pues y gloria al Señor. Pero bueno, hoy damos gracias a Dios porque todos tenemos acceso a Dios. No necesitamos un intermediario, pues y gloria a Dios. En aquel tiempo, ¿verdad? Necesitaban sacerdotes, claro está, pero hoy no necesitamos un intermediario. Cristo, podemos ir derecho a Él, aleluya, ¿verdad? Aunque muchas enseñanzas falsas dicen que no se puede, aleluya, porque Dios es un Dios que siempre está enojado y que no se puede uno ir a Dios. No, tenemos acceso, ¿verdad? A la palabra de Dios. Tenemos comunicación directa. Gracias al Señor, Dios nos ha dado esa oportunidad hoy, ¿verdad? Y que tenemos y damos gracias a Dios por ello. Bueno, seguimos adelante. Estoy para finalizar la clase, aleluya. Y vamos en este, ya, dice, limpios, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Damos gracias a Dios que somos limpios por ello, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, así como el altar representaba la salvación a través del sacrificio de Cristo, la fuente de la necesidad de limpieza diaria del creyente mediante el estudio de la palabra. Como los sacerdotes, los creyentes de hoy experimentan la contaminación del mundo, pues sí, gloria a Dios. En aquel tiempo dice la palabra que leímos, ¿verdad? Que se ensuciaban las manos, se ensuciaban los pies, ¿verdad? Y tenían que ir, ¿verdad? En aquel lugar y hacer una limpieza, ¿verdad? Claro, aleluya. En el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Tenemos que, aleluya, aunque ya somos limpios, pues sí, gloria a Dios, para la honra y la gloria del Señor, pero siempre dice como los creyentes debemos de acercarnos a Dios diariamente y ser limpiados. ¿Cuál es la fuente disponible para nosotros? Un buen lugar para comenzar es dedicar el tiempo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo escribió que Cristo, ¿verdad? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De acuerdo a Efesios 5:25 dice, el tiempo diario en la palabra de Dios lavará la contaminación del mundo y también nos ayudará a evitar gran parte de esa suciedad. Pues sí, gloria al Señor. La limpieza también exige sacrificio
de nuestra parte. Acercarnos a Dios a menudo requiere que abandonemos las cosas que nos distraen de servir plenamente a aquel que nos ha llamado. Debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestros tesoros terrenales para disfrutar de las mayores riquezas de una vida santa. Sí, a través en el tiempo, en el día en que vivimos, en el tiempo en que vivimos, hay tanta maldad, ¿verdad? A través del área donde usted anda, aleluya, que usted necesita, ¿verdad? Acercarse a Dios, ¿verdad? Y tener un tiempo de adoración, ¿verdad? Tiempo para leer la palabra, aleluya, para que así, ¿verdad? Nos despojemos, ¿verdad? O nos limpiemos, ¿verdad? De este mundo, ¿verdad? Tan contaminado en que estamos viviendo. Limpios por la misericordia y la gracia de Dios. La palabra de Dios nos limpia, pues, y gloria a Dios. Al leerla, al meditar en ella, ¿verdad? Es la palabra del Señor que nos limpia y damos gracias a Dios por ello. Algunos piensan que vivir para Dios es asunto de ser bueno, hacer lo correcto, obedecer las reglas. Los israelitas no podían obedecer la ley por sí mismos. Tenían que venir día tras día, año tras año, para ofrecer sacrificios y recibir, ¿verdad?, la expiación, o sea, para cubrir sus pecados. Pero Dios dio a su Hijo como el sacrificio perfecto para pagar el precio máximo para que por nuestros pecados. Pero no podemos vivir para Él a través de nuestra propia fuerza y voluntad. Como creyentes estamos constantemente expuestos a cosas que nos contaminan. Somos bombardeados con mensajes e imágenes contrarios a la santidad de Dios. Incluso los creyentes maduros son tentados a pecar debido a la contaminación del mundo. Necesitamos un lugar para limpiarnos todos los días. Pues, gloria a Dios. Todos los días tenemos que tener comunión con nuestro Dios. Todos los días tenemos que leer la palabra, ¿verdad? Porque es la que nos da la vida, la palabra. Pues, gloria a Dios. Dice, así como los israelitas no podían limpiarse del pecado, sino que tenían que pasar por un proceso de expiación mediante la sangre de los sacrificios. Nosotros tampoco podemos limpiarnos del pecado. Al escribir a Tito, Pablo le dio enseñanza para la iglesia que tenía a su cuidado. Le recordó que habían sido insensatos, rebeldes. Enumeró las actividades y comportamientos que los había separado de Dios. Ahí en el libro de Tito, ¿verdad? Léalo, ¿verdad? En su hogar, ¿verdad? Tito, ¿verdad? Dice que allí está, aleluya, todo, aleluya, lo que enumeró. Tito, capítulo 3, su versículo 3. Pues decir, gloria a Dios, enumeró todas las actividades y comportamientos que les había separado de Dios. Pero Dios había provisto una solución, un altar del perdón y una fuente para la limpieza. Nuestra justicia y nuestros sacrificios no pueden salvarnos. Solo la misericordia de Dios puede traernos la salvación. ¿Escuchó bien? Solo la misericordia de Dios. Es solamente la misericordia de Dios que hasta este día, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? En pie y le damos gracias a Dios por ello, aleluya, porque la misericordia y la gracia de Dios son grandes, pues, gloria, muy grandes, aleluya. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no porque éramos buenos, pues, y gloria a Dios, sino que nos salvó por su misericordia.
Y de la misma manera, ¿verdad? Usted que me escucha en esta mañana, que no conoce a Dios o que no le ha aceptado en su corazón, en esta mañana es un buen tiempo, aleluya, para que usted reconozca que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, pues, y gloria al Señor. Y no hay otro nombre debajo de la tierra en la cual podemos ser salvos, solo en Jesucristo. Y damos la gloria a Dios. Y por su misericordia, pues, y gloria a Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Algunos creen que el lavamiento se refiere al bautismo en agua y la renovación al bautismo en el Espíritu Santo. Otros creen que esa frase se refiere a la regeneración y renovación, que según ellos tiene lugar en el bautismo con agua. Probablemente sea mejor ver esta frase como una metáfora de la limpieza espiritual en la salvación. Sin la gracia nadie puede acudir a Dios. Como Pablo lo dijo, justificados por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, según Tito capítulo 3, su versículo 7. Dice, ah, de no ser por la gracia de Dios, quién sabe qué hubiéramos sido de nosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que tiene para con nosotros, que no hemos sido consumidos. Pues, y gloria a Dios. Es solamente por la gracia. Termino, estoy finalizando, ¿verdad? Termino con esto. El maravilloso plan de Dios para nuestra redención está ilustrado en toda la estructura y los rituales del tabernáculo. Dios mismo estaba preparando a su pueblo para que fueran los antepasados del Mesías y una luz para las naciones que los rodeaban. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una época en que la salvación por gracia y la plenitud del Espíritu Santo están disponibles para toda criatura. Y Dios nos llama a ser una luz para quienes no le conocen, ¿verdad? A nuestro alrededor, ¿verdad? A usted, en el lugar donde usted está, y si Dios le da la oportunidad de poder ministrar la palabra de Dios a personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Usted lo puede hacer, aleluya. Muy bien, ha finalizado la clase en esta mañana. Solamente recomendación que siempre doy antes de terminar la clase, aleluya, que si usted no va a una iglesia, ¿verdad? Busque una iglesia cerca del área donde usted vive, aleluya, para que se goce de la palabra del Señor. Vaya a esa iglesia, a una iglesia donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios, y va a ver usted la diferencia. Y si usted, ¿verdad?, acepta la palabra de Dios, va a haber un cambio en su vida muy diferente, ¿verdad?, al que usted vive en este tiempo en que vive. Cualquier persona que esté al alcance de mi voz, ¿verdad?, que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, yo se lo recomiendo, ¿verdad? Es que es Jesucristo el único, ¿verdad?, que nos puede, ¿verdad?, salvar, ¿verdad?, y a la vez también tener vida eterna. Gracias a Dios, doy por concluida la clase en esta mañana, esperando que haya sido de grande bendición para usted. Aleluya, es mi propósito, ¿verdad? Que la clase o la enseñanza sea una bendición para usted y una enseñanza, aleluya, para que si usted una vez más no conoce a Jesucristo, por medio de esta enseñanza, aleluya, un día el Señor lo pueda alcanzar, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, nada más. Y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, voy a despedir la clase, ¿verdad? Enviando bendición a cada uno de ustedes y dándole gracias una vez más por el apoyo que usted da cada domingo de escuchar esta enseñanza. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que usted me ha dado de poder
compartir esta enseñanza, aleluya. Gracias por ello, Señor. Le suplico que nos siga ayudando, aleluya, el Señor a cada uno de nosotros y usted que me escucha, aleluya, ore por nosotros, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya. Ore para que el Señor siempre nos mantenga, ¿verdad? Con ese deseo, aleluya, de servir, ¿verdad? Al Señor, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Es una manera muy hermosa, aleluya, en la que la tecnología abre las puertas, ¿verdad? Para que nosotros podamos transmitir la palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.